En los tiempos tan complejos que estamos viviendo, necesitamos nosotros fortalecer la vida en el espíritu. El espíritu es la dimensión trascendente del ser humano. El ser humano tiene sus dimensiones, ¿no? El cuerpo, el alma, el espíritu. Pues el espíritu es esa dimensión trascendente del ser humano. Cultivar entonces la espiritualidad conduce a vivir en la trascendencia, en ir más allá, en un deseo de ser mejor cada día. Descuidar la dimensión espiritual conduce a tomar decisiones con consecuencias desagradables. Vamos a leer Romanos 8, del 5 al 10, donde se puede ver varios elementos que nos ayudan a fortalecer nuestra espiritualidad y a construir una vida mucho mejor. El texto muestra una doble posibilidad, pero al final la decisión la tomas tú. Dice así Romanos 8, del 5 al 10. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, pues no le pertenece. Mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. ¿Cómo les parece ese texto tan interesante? Entonces nos presenta dos partes. La primera parte es descuidar la espiritualidad que conduce al fracaso en la vida. Descuidar esa espiritual conduce a diversas formas de fracaso en la vida. Y allí estaba apareciendo varias veces cuando dice efectivamente los que viven en la carne desean lo carnal. Entonces la carne se refiere a todo lo que destruye el ser humano, a eso se refiere. En el griego es la sarx, es todo lo que conduce al pecado y por tanto separa de la relación con Dios. Así que lleva a una serie de daños porque no cultiva la espiritualidad. Y al no cultivar la espiritualidad, conduce, como lo dice allí, conduce a la muerte, conduce a odiar todo lo relacionado con Dios, conduce a hacer cosas contra el amor de Dios, contra el amor a los demás, contra el respeto. Y eso hace que se generen hechos de violencia, porque se detesta todo lo que se hable de Dios, se detesta cualquier cosa de espiritualidad y por supuesto se detesta la iglesia y se busca quemar los templos, quemar las puertas, hacer todo lo que sea destructivo, hacer manifestaciones y comparsas contra Dios, pero en últimas están siendo contra sí mismos, porque lleva a vivir sin sentido de pertenencia y sin una identidad no definida, sin definir esa identidad. Todo esto va a conducir a un fracaso existencial y a la promoción de distintas formas de anarquía, lo que va a generar más daño social de lo que pensábamos. Sin embargo, hay personas que optan por eso. Yo les quiero proponer fortalecer la espiritualidad, porque al fortalecer la espiritualidad crecemos hacia la realización personal, como lo muestra también aquí en Romanos 8, cuando dice en el versículo 5, mas los que viven según el espíritu, pues desean lo espiritual. En el versículo 6, mas los del espíritu producen vida y paz. En fin, vivir en el espíritu conduce a varias cosas maravillosas. Vivir en el espíritu conduce a fortalecer la trascendencia, a cosechar la vida y la paz, a vivir habitado por Dios todo el tiempo, a justificar para encontrar la causa del pecado y sanar el pecado desde la raíz, a buscar la realización personal y contribuir a la realización de las personas cercanas. La vida en el espíritu conduce a la trascendencia, a alcanzar metas constructivas, a fortalecer la fraternidad y por tanto a tener éxito en todas las empresas. Cuando tú fortaleces tu espiritualidad, todo empieza a crecer más. Cuando tú fortaleces tu espiritualidad con la oración, con la lectura de la palabra de Dios y lecturas edificantes, con la escucha de música que te ayude a edificar, a fortalecer tu vida. Pero si escuchas música que te lleva al odio, a la venganza, al desespero, pues eso en eso vas a pensar.
En estos tiempos conflictivos necesitamos nosotros fortalecer la espiritualidad que nos conduzca al siguiente paso, a nuestra siguiente etapa de vida y que nos lleve a fortalecer todo nuestro ser. Yo te invito, hermano, a que tú asumas esa actividad de fortalecer el espíritu. Ingresa a esta gran comunidad de embajadores del Espíritu Santo. Le pones el like, te suscribes aquí en la parte inferior, le das la campanita para que te lleguen las notificaciones y empiezas a recibir y a vivir toda esta experiencia que queremos construir de fortalecer el espíritu. Mira todos los demás videos y date cuenta cómo hay muchas herramientas que nos ayudan a fortalecer nuestra espiritualidad y alcanzar metas cada vez más grandes y sorprendentes. Tú lo puedes hacer. Lo puedes hacer porque Dios habita en ti y te bendice abundantemente. Ahora solo date cuenta y empieza a crecer y a fortalecer tu espiritualidad, tu vida en el espíritu.